A los que no me conocen, mi nombre es Oscar Espinosa, aunque muchos me conocen por Coco, ¿sí? Soy pastor de la iglesia Cristo Vive, allí en Anerio 27, Rosario. Esta mañana estaba viniendo para acá y acá unas pocas cuadras, miraba calle y cruzando, había un taller cuando yo era pibe que pertenecía a mi familia, así que este es un barrio querido para mí, sí, esta zona. Así que, bueno, los felicito, iglesia, por la tarea que están haciendo, porque están ganando almas para Cristo, la iglesia está creciendo, hay victoria en Cristo para tu vida. ¿Amén? Pensaba en esta mañana, cumpleaños número 7, y venía a mi mente, ahí por el libro de Deuteronomio, capítulo 15, la palabra dice que cuando había un esclavo del pueblo de Dios, durante 6 años, en una de esas si se había endeudado, tenía que servir como esclavo, pero al 7º año debía ser liberado y el amo le tenía que dar las provisiones para ese primer tiempo. Así que el 7º año era un año de gracia. Así que yo, iglesia, quiero decirte en este año 7º como iglesia autónoma, va a ser un año de gracia. Este año va a ser un año de bendición y un año de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, amén. Bueno, quiero traerte una palabra hoy de un libro del Antiguo Testamento. Hay un libro que es el libro de los jueces, ¿sí? La historia de los jueces, fueron varios los jueces, me parece que 9 jueces, ¿no? Los jueces ejercieron su autoridad en Israel en un tiempo, después de, los que conocen la historia bíblica, después de la conquista de Josué y antes del primer rey, que fue Saúl. Así que estamos hablando más o menos entre el siglo XIV y el siglo XI antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de hace 3000 y pico de años. Y una frase que se repite en el libro de los jueces dice: en aquel tiempo no había rey en Israel, es decir, no estaban organizados como una nación políticamente, sí tenían su historia común, la historia de el Señor los había liderado, guiado en el éxodo, pero no estaban organizados como una nación. Entonces, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La verdad, esta frase yo la repito normalmente cuando voy manejando, en el tránsito. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí se le manda uno en rojo, otro que cierre. Entonces, parece que ese caos que a veces vemos en la calle era lo habitual en Israel. Y normalmente este libro nos describe una historia un poco triste, ¿no? Cíclica, que se repite. Yo ahí me puse la diapo que está puesta en la pantalla, que hay un círculo vicioso en el periodo de los juicios, que del Israel que seguía a Dios, que era reconocido como el pueblo santo, llamado por Dios, después solía caer en pecado de idolatría, sirviendo y adorando a los dioses paganos de las naciones que habían sido expulsadas de la tierra prometida. A consecuencia de eso, y el tercer bloquecito, el Señor los entregaba en juicio, y entonces eran oprimidos por naciones vecinas, eran esclavizados, tenían que pagar los impuestos. Y entonces en algún momento en esta historia cíclica, Israel volvía en sí y dice: ¿qué hicimos? Por desobedecer a Dios estamos pagando un precio, así que tenemos que volver a Dios. Y se arrepentían de su pecado y clamaban al Señor, y el Señor solía levantar un juez. Los jueces, tal vez no es la figura de un juez que nosotros tenemos actualmente. Nosotros pensamos en un juez, alguien que estudió el Código Civil, el Código Penal y administra un fallo de justicia. Bueno, un juez
acá lo que se refiere a la historia de los jueces eran caudillos que guiaban a aquel pueblo en una epopeya libertadora y que eran hombres normales sobre los cuales venía el Espíritu Santo y los capacitaba para hacer cosas sobrenaturales, los capacitaba un poquito como superhéroes, como Sansón, que fue uno de los jueces, ¿sí? Y hacían cosas a pesar de que todavía no había venido Pentecostés y el Espíritu Santo sobre todos los que creyeron, pero sí sobre estos hombres venía el Espíritu Santo y los capacitaba, los ungía para cosas sobrenaturales, y los jueces guiaban al pueblo a la libertad. Israel era libertado, volvía a la fidelidad de Dios durante algún tiempo. Y después volvían a caer en este círculo, en este ciclo vicioso, digamos, ¿no es cierto? Tal vez un poquito lo miramos y nos sentimos identificados, porque más de una vez le hemos prometido al Señor que le íbamos a ser fieles, que íbamos a obedecerle, que íbamos a seguirlo toda la vida, y tal vez nosotros también le fallamos y tuvimos que arrepentirnos y hemos pagado alguna consecuencia por nuestro pecado, pero el Señor ha sido fiel y nos ha restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, felicitaciones a los que se han bautizado, Qué bueno, adelante, buenísimo. Bueno, yo quiero contarles en esta mañana la historia de uno de los jueces, que se llamó Gedeón. Un pedacito de la historia vamos a ver. Así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de los jueces, justamente capítulo 6. Yo lo voy a leer, creo que de la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? La historia dice así, repitiendo más o menos esto mismo, este ciclo que recién leímos. El texto de la Escritura dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas. Los madianitas eran una nación rival de Israel. Los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek, que era otra nación, y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Mire, está nombrada ahora en estos días la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Así que este primer párrafo que leímos, hacemos un clic ahí, vemos a los israelitas como una nación oprimida, dominada, angustiada, empobrecida a consecuencia de su pecado. Esta es la misma nación que pocos años antes habían llegado a la tierra prometida de la mano de Josué, y a los cuales el Señor le había entregado la tierra. Las naciones que habitaban la tierra prometida tuvieron que huir atemorizadas porque la mano del Señor estaba con Israel. Sin embargo, estos mismos que habían recibido la gracia de Dios, que habían tomado la tierra, que eran los conquistadores, los valientes, aquellos a los cuales las otras naciones le tenían miedo, hacerme un chismás ahí, ahora
se andaban escondiendo, como dicen, en las cavernas, en las cuevas, estaban escondidos, ¿sí? Porque venían los madianitas y arrasaban con todo. A consecuencia de, como empieza el texto, el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos del Señor, así que venían los de Madián y se llevaban las ovejas, las vacas, los burros, el trigo, y hasta que no dejaban todo pelado, venían como una plaga de langostas, hasta que no arrasaban con todo, no se iban. Así que la situación actual de Israel era dolorosa, triste, estaban esquilmados, empobrecidos, dominados, asustados, escondidos, aquel pueblo a los que anteriormente todos le tenían miedo. Consecuencia de haber desobedecido al Señor. Me pregunto, primero, ¿cuántas veces para nosotros el habernos apartado del propósito, del plan de Dios, el haber pecado, el habernos alejado de la santidad del Señor, también ha hecho que el enemigo de algún modo nos tuviera empobrecidos, asustados, esquilmados? Hemos perdido el gozo, el sentido de victoria, la gracia del Señor, porque no estuvimos en los caminos del Señor, ¿sí? Así que primera reflexión que hago, ¿no? Qué bueno que podamos andar en el propósito, en el diseño de Dios para nuestras vidas. Y la segunda idea que comparto, pensando en estos que estaban escondidos en las cuevas, y quiero hacer una figura, una reflexión, una comparación de este pueblo de Israel con nosotros, la iglesia. Nosotros sabemos que cuando levantamos el nombre del Señor, no tanto acá adentro, cuando afuera levantamos el nombre del Señor, cuando en la fábrica, en el taller, en la oficina, en la universidad, en las calles, en las plazas, proclamamos a Cristo, hay oposición. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Hay una oposición cultural, hay algún tipo de oposición espiritual también. Hay muchas veces tenemos que enfrentar discriminación a causa del Evangelio. Y si no estamos bien plantados, afirmados en el Señor, muchas veces esta oposición ha hecho en nosotros, en nuestras iglesias, que también nos escondiéramos en la cueva. No porque fuéramos a buscar una caverna, ¿no? Porque estos nuestros lugares santos, consagrados al Señor, se han transformado a veces en nuestra caverna, en nuestra cueva, ¿no es cierto? Y hemos practicado muchas veces la iglesia solo para cuidarnos entre nosotros, solo para nuestros programas, nuestros proyectos, nuestros planes internos, y nos hemos olvidado de lo más importante. No somos una parroquia no solo para cuidarnos a nosotros, sino nuestro sentido de visión para Él y conquistar el mundo. Nuestro sentido de que tenemos que ir a patearle las puertas al infierno para que nos entregue las almas de aquellos que han sido llamados para salvación. ¿Cuántos le dicen amén? La otra vuelta, hace unos pocos años, tenía una reunión con los papás de adolescentes de la cumbre nuestra, y ellos tenían un concepto bueno, pastor, cuidemos a los chicos, y medio como que algunos expresaban una idea como que los teníamos que tener en una burbuja de cristal para cuidarlos, que no se contaminen del mundo. Y digo, no, ese no es el sentido. El sentido lo tenemos que preparar para salir y para conquistar, para avanzar. El diablo no tiene que tener miedo a nosotros. No tenemos que estar nosotros. ¿Se acuerdan la figura en el cuento de los tres chanchitos? Era que se metían adentro y se encerraban, y el lobo feroz venía y soplaba, ¿no es cierto? Y a veces algunos tienen el concepto de que nosotros en la iglesia estamos acá y el lobo feroz afuera. Y la verdad la palabra dice
que el Señor nos ha entregado la llave de la autoridad del reino y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que nosotros estamos en una actitud de conquista, no encerrados en la cueva, sino que estamos yendo a poseer aquello que el Señor nos ha entregado. Amén. Seguimos leyendo el texto de la palabra. Se me pone la diapo bien, gracias. Y sigue diciendo: cuando clamaron al Señor, ya habíamos terminado entonces, los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor los escuchó y les envió un profeta. El profeta dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud del Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di tus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives ahora. Pero no me hiciste caso. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de la familia de Abiezer. ¿Sí? Ponen en la siguiente diapo. Cuando el Señor acá se hace presente en el escenario, hace un clic más ahí, el Señor se hace presente en el escenario ¿cuándo? Cuando el pueblo clama. Cuando nosotros clamamos, Dios escucha. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El avivamiento y la manifestación del Señor empiezan cuando hay un hombre, una mujer, una iglesia que claman al Señor y que creen en su poder. Así que iglesia es tiempo de clamar, ¿no? Tenemos luchas, yo tengo luchas. Y es necesario que me ponga de rodillas y que diga: Señor, te necesito. Soy vulnerable. Sin tu presencia, sin tu gracia, no puedo. Entonces, el Señor envía un profeta. El profeta, en cuanto oficio, es algo así. Yo lo explico así, a ver, que es como lo opuesto del sacerdote. El sacerdote tenía la misión de acercarse a Dios en nombre del pueblo. Ofrecía sacrificio. El sistema cultico judío era un sistema de sacrificio por medio del cual el sacerdote se acercaba al santuario y una vez al año al lugar santísimo en nombre del pueblo. Por el contrario, el profeta iba al pueblo y hablaba en el nombre de Dios y decía, solía empezar con una frase: dice el Señor, dice Jehová. Acá la palabra es muy clara, dice, Dios les dice: muchachos, ustedes están esclavizados, pero yo los liberté. Yo los traje a esta tierra. Yo los libré de la mano de los egipcios. Yo les entregué esta tierra por la cual ustedes no trabajaron, con mi mano poderosa. Pero les dije que no sirvieran a los dioses de los amorreos, de las naciones vecinas. Y ustedes no me hicieron caso, ¿no es cierto? Vino una palabra clara del Señor. Y Dios hoy, en el año 2023, sigue hablando. Amén. Sí, Dios nos sigue hablando hoy. Y hay una palabra de Dios para tu vida, y una palabra de Dios con poder, una palabra de libertad, de sanidad. Y se hizo presente ahí en la escena el ángel de Jehová. ¿Vio? Esa frase, el ángel de Jehová, en general, en el Antiguo Testamento, se refiere a una presentación corporal, física, de Dios mismo. Algunos teólogos dicen que se trata de lo que se llama una teofanía, que es como una presentación, aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación, digamos, ¿no es cierto? Bueno, vino, se sentó debajo del árbol, en la Ofra de Joás, en el terreno de Joás, y seguimos leyendo, ¿no es cierto?, el relato. Dios se hace presente, Dios se manifiesta. Nosotros creemos que Dios está presente en esta mañana, en este lugar. Nosotros creemos que Dios está presente en la vida de aquellos que lo buscan. Amén.
el que lo busca, lo encuentra. Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan. Sigue diciendo el relato. Gedeón, el hijo de Joás, que era el dueño del terreno ese, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan, mi familia, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estoy contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un hombre. En el relato entonces encontramos a Gedeón, que estaba haciendo, escondiendo el trigo. El trigo normalmente se trillaba al aire libre. Él está acá en el lagar, donde se preparaba el vino en un lugar interno, ¿no? Y queriéndolo esconder en la cueva al trigo, por miedo, está en una actitud temerosa, atemorizada, y se le aparece el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón sabe qué hacer. ¿A quién le habla? Jehová está contigo, el Señor está contigo. Si el Señor estuviera con nosotros, no nos pasaría lo que nos está pasando. El Señor se olvidó de nosotros. Yo llamo la actitud de Gedeón como una actitud de víctima. ¿Qué es la víctima? La víctima es alguien que normalmente mira sus problemas, mira sus crisis, mira sus pecados, y en lugar de asumir la responsabilidad, le echa la culpa a todos los demás de lo que le está pasando. Dice: lo que me pasa, la culpa la tiene mi suegra, la culpa la tiene mi viejo, la culpa la tiene Perón, Cristina, Alfonsín, qué sé yo. A cualquiera le echo la culpa en vez de hacerme cargo de lo que me pasa. Y la verdad, en este caso, Gedeón, Israel tenía una alta responsabilidad en lo que le pasaba. En lugar de echarle la culpa a Dios por lo que estaba pasando, en lugar de decir Dios no está, Dios se olvidó, debería haber dicho: nosotros somos culpables, hemos pecado, nos hemos rebelado contra el Señor, es justo lo que nos está pasando y tenemos que volvernos a Dios. Sin embargo, Gedeón prefiere mirar para afuera, ¿no? Y yo en esta mañana, sobre todo, quiero invitarte a reflexionar un poco. De este mensaje me puse: ¿vos quién sos? No el título. Pensando un poco en lo que veía Dios y lo que veía Gedeón. Dios lo ve a Gedeón, el Señor, y ve un varón esforzado y valiente. Ve a alguien que iba a libertar a Israel de la mano del enemigo. Ve un conquistador. Ve un héroe de la patria. Y Gedeón se ve a sí mismo, se mira al espejo, digamos. ¿Qué dice Gedeón? ¿Conmigo? No, Dios, te equivocaste, yo no puedo. Yo soy de la familia más flojita y yo soy el más pobrecito de mi familia. Yo soy un pobrecito que voy a ser un conquistador. No tengo la preparación, no tengo la capacidad, no tengo
leyendo en tu casa, Gedeón, de un modo sobrenatural y milagroso, vence a los madianitas. No sé si se acuerdan la historia, que van con 30.000 soldados y que Dios les dice, son muchos, no, tenete. Aquellos que tengan miedo que se vayan, y se van 20.000, y Gedeón se agarra la cabeza y le quedan solo 10.000, y Dios le dice, no, todavía son muchos. Vayan al lago a tomar agua, al río, y los que tomen agua solamente con la lengua como un perro, que se queden, y se quedan 300 nomás. Y Gedeón dice, estamos al horno, ¿cómo vamos a enfrentar a un ejército de miles y miles y miles? Y Dios le da la victoria de modo milagroso. Pero Gedeón se sentía incapaz. Y yo hoy te invito a pensar en cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve el Señor a nosotros. ¿Sí? Te invito a pensar un poco en esa visión de nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces nosotros también nos sentimos para el llamamiento de Dios, para los planes, y el pastor Félix seguramente, la pastora Susana les predicará de que el Señor nos desafía, nos envía, que estamos llamados a las naciones, que tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y capaz que nos pasa un poquito como Gedeón, y nos sentimos poca cosa. Y a veces decimos, bueno, yo no soy pastor, yo no tengo la preparación, no tengo la capacitación, no tengo los recursos, no tengo la plata. ¿Y sabés quién quiere que nos veamos así? Que nos veamos incapaces, que nos veamos sin recursos. El diablo. Y el diablo nos miente en la oreja y nos dice, vos no podés, no servís, no tenés recursos, sos un don nadie, así que no intentes, no hagas nada, quedate. Pero el Señor te ve distinto, el Señor te ve porque para lo que te ha preparado, para lo que te ha enviado, te ha dado todos los recursos que necesitas. Yo le puedo dar testimonio, mis queridos. Yo pienso, estoy en la tarea ministerial hace 27 años. Yo no me preparé para esto. Yo me había preparado para ser un ingeniero. Y el Señor me metió en esto. Y la verdad, yo empecé con un temor la tarea ministerial, pero con la convicción de que Dios me llamaba. Y puedo dar fe de que a partir de que le dije que sí a la tarea ministerial, empecé a hacer un montón de cosas que yo no sé hacer, pero que sentí que Dios me capacitó porque Él me había llamado y Él me respaldó. Por supuesto que no estamos todos llamados a ser pastores, pero somos todos llamados a ser hombres y mujeres de Dios, ministros de Dios, sacerdotes de Dios. Nosotros somos un reino de sacerdotes y tenemos que vivir nuestra fe en el mundo, tenemos que levantar el nombre de Cristo afuera. Hay tanta gente que, al igual que el pueblo de Israel, que estaba oprimido, que estaba esclavizado, empobrecido, hay mucha gente que le está pasando mal. Hay mucha gente dolorida. Hay mucha gente angustiada. Hay mucha gente que está sin esperanza. La semana pasada, con nuestra cumbre, nosotros también cumplimos años. La semana pasada festejamos nuestros 27. Y hicimos una marcha de la esperanza. Porque la gente está desesperanzada. Y hicimos una pancarta, unos carteles. Decimos, hay esperanza para Argentina. Cristo la única esperanza, decíamos, ¿no? Y parece una locura, pero es un acto profético declarar al mundo que hay esperanza. La gente está desesperanzada y necesita a alguien que lleve esperanza, alguien que le dé una palabra de Dios, alguien que le abrace, alguien que lo consuele, alguien que ore en una situación de angustia, en una situación de enfermedad, de crisis, alguien que le imparta de la gracia del Señor. Y Dios te está llamando a vos para ocupar ese lugar. Ay, yo no puedo, yo soy un pobrecito. Y Dios está viendo un hombre, una mujer esforzada y valiente, un libertador, un hombre de Dios, un héroe de la patria, que va a llevar gracia, restauración, sanidad a una persona en necesidad. Así que hoy yo quiero alentarte y pensar, ¿quién sos vos? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al diablo o a Dios? Yo quiero decirte que la palabra es verdad. Y la palabra afirma que somos hijos de Dios, que somos herederos,
que somos escogidos, elegidos de Dios, que hay propósito en nuestra vida, que hay un plan, que hay un diseño de Dios para nosotros, que somos tan valiosos que el Señor ha pagado por nosotros un precio más alto que toda la plata y que todo el oro del mundo, que es el precio de la sangre preciosa de Jesucristo. Así que mirá si vale eso. Que nos ha capacitado, dice la palabra, que ha puesto en nosotros capacidades, talentos, dones del Espíritu Santo conforme a su propósito y a su diseño. Así que esto nos dice la palabra del Señor. Santos, amados, de entrañable misericordia, que somos aceptados. A veces nosotros nos hemos quedado trabados en algún rechazo, en alguien que nos dijo: vos no servís, sos un inútil, sos un tonto. Pero yo tengo un papá celestial que dice que soy aceptado, que soy amado, que soy elegido y que hay propósito para mi vida, y yo he decidido creer a lo que dice la palabra del Señor de mi vida. No le voy a creer más al diablo y a sus mentiras. No le voy a creer al engaño, al que no hagas nada porque no servís y no podés. Mentira, diablo. Yo le creo a la palabra del Señor. Termino con esta idea de que somos varones esforzados y valientes, o mujeres esforzadas y valientes, porque Dios ve cosas en nuestra vida que a nosotros muchas veces nos cuesta, ¿verdad? No, Dios vio a Gedeón y vio al líder, al caudillo, al héroe de la patria. ¿Qué ve Dios en vos? Probablemente en cada uno de nosotros el Señor ve cosas distintas, ¿no? En esa peculiaridad, en esa identidad propia, en esa multiforme gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Dios puso cosas en vos, en mí. Capaz que yo no puedo hacer las cosas que hace el pastor Félix, porque él es él. Pero hay cosas que yo tengo que el pastor Félix no tiene. Hay cosas que vos tenés que yo no tengo. ¿No es cierto? Con toda seguridad. Y Dios está viendo eso. Es más, la palabra dice que el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. Héroe de la patria, caudillo. ¿Quién? Yo. Y Dios ve cosas que nosotros no las vemos aún, pero que Él ya las puso, que son algo así como aquello con lo cual el Señor ya nos equipó, como que hay un potencial en nuestra vida que ya ha sido puesto por Dios y que sería una desgracia que me lo lleve a la tumba, sin vivir aquello que el Señor diseñó para mi vida. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios ya preparó un camino de buenas obras para que antes. Ya está. ¿Desde cuándo? De antes que vos nazcas. Más, desde antes de la creación del mundo, ya Dios había tenido un sueño con vos y había imaginado un camino de buenas obras para que anduvieras en ella. Y te equipó para eso, te puso los recursos para que cumplas aquel propósito y aquel llamamiento. Eso está viendo el Señor cuando nos ve. Él ve cosas en tu vida. El Dios cree en vos. Capaz que nosotros estamos acostumbrados a decir: creo en Dios. Pero Dios cree en vos. Cree en tu capacidad. Cree en tu llamamiento y cree que lo podés llevar a cabo. Muchas veces nosotros nos quedamos obnubilados, ensimismados en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, en nuestro pecado. Hoy es tiempo de que nos miremos como Dios nos ve a nosotros, que veamos el propósito, de que veamos el llamamiento. Es tiempo de ponernos de acuerdo con Dios, de creerle a Dios, de creer
que lo que puso en nosotros es tiempo que se manifieste. Dios te llamó para que tengas fruto, para que tengas una vida fructífera. ¿Y qué es esto de fructífero? No sé, en el amplio sentido. En tu laburo tenés que ser un hombre y una mujer fructífero. En tu familia tenés que ser fructífero. En tus relaciones tenés que ser fructífero. En tus finanzas tenés que ser fructífero. En tu vida de testimonio, de fe, tenés que ser fructífero. Mi vida tiene que dar fruto para Dios. Tengo que vivir en la plenitud de aquello que Dios me llamó, ¿no es cierto? Y no vivir a medias. Así que, iglesia, en esta mañana de celebración del 7º año de Años de Vida, yo quiero hablarle a varones y mujeres esforzados y valientes, a los cuales el Señor está llamando en este tiempo para vivir la maravillosa aventura de compartir gracia de Dios, de cumplir el llamamiento, el propósito del Señor para su vida. Yo te aliento, iglesia. Capaz que es tiempo de repetir aquella palabra que el Señor le dijo a Josué cuando lo mandó y le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. Así que, iglesia, hoy es tiempo de levantarnos. No nos vamos a quedar escondiendo el frío, no nos vamos a quedar atemorizados, no nos vamos a meter en la cueva, no le vamos a creer la versión del diablo que nos quiere vender. La verdad, no se trata hoy, al decirte que te veas en esta gracia de Dios, de inflarte el ego, ni levantarte la autoestima, sino sencillamente de creer en fe lo que la palabra dice de que somos los hijos y las hijas de Dios. Así que creer a Dios, creer al Señor. Hay victoria para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie por orar al Señor. Padre querido, Señor, en esta mañana levantamos tu santo y glorioso nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque sobre cada uno de nosotros hay un propósito, un plan y un llamamiento del cielo, Señor. Que estamos aquí en este mundo con propósito y con misión. Queremos pedirte perdón porque tantas veces, frente a tu llamamiento, frente a tus propósitos, nos hemos asustado, nos hemos escondido y no hemos creído en tu gracia sobre nuestras vidas. Así que hoy oramos en el nombre de Jesús, reconociéndonos que somos hombres y mujeres esforzados y valientes, llamados por vos para cumplir con tu propósito. Yo oro mañana, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo venga sobre cada vida en esta hora. Espíritu de Dios, nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ahora oramos para que venga sobre nosotros en posición de autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén,